Hola, ¿qué tal? Antes que otra cosa, quisiera darles las gracias por todo el interés que han mostrado en esta serie de videos respecto a la cábala y el mal, en la creación o el problema del mal en general. Les agradezco mucho el interés, es un tema, particularmente lo que la cábala ha dicho eh, sobre el tema, es algo que en filosofía y en teología y también, digamos, en el discurso más común que circula en las redes o así, es algo que no es usual. Y sin embargo es súper interesante, súper sugerente y de una valentía y de una lucidez y de un atrevimiento intelectual sorprendente, ¿no? Para aquellos que tal vez pensaban que el judaísmo era probablemente una religión muy fundamentalista, estricta, literalista, de una ortodoxia pues muy radical, pues tenemos a esta tradición mística del judaísmo que tiene un potencial especulativo, intelectual, poético, simbólico, verdaderamente maravilloso. No es una casualidad que la cábala haya sido inspiración para otras tradiciones esotéricas no judías y que ven en el discurso de los cabalistas un potencial simbólico y esotérico muy importante. Entonces, muchas gracias por su interés. Esta sería la tercera y última parte de estos comentarios míos al texto de Gershom Scholem sobre el bien y el mal en la cábala, y donde básicamente más, digamos, interesa y fascina es el tema del mal. Si ustedes recordarán la última conversación que tuvimos, el último diálogo que tuve con ustedes, poníamos el énfasis más en la idea de cómo una tradición cabalista había concentrado el problema del mal en una de las sefirot, en Geburah particularmente, y cómo a partir de esta concentración o ubicación del problema del mal en una de las sefiras se podía entender que el mal era una especie de trastocamiento de la armonía del cosmos, una especie de consecuencia de esta potencia divina representada o emanada en cada una de estas séfiras, pero que particularmente la que estaba ligada a la ira de Dios o al juicio, concentraba en ella todo este potencial de pervertirse, de engendrar, digamos, lo que nosotros llamamos como mal, ¿no? Recuerden ustedes que si algo es audaz para el pensamiento cabalístico es la afirmación contraria a la enorme tendencia socrático-platónica y que también en algunas tradiciones esotéricas se ha mantenido, de que el mal no tiene una dimensión positiva, de que el mal es una especie de privación o de ausencia de bien. Todavía en muchos memes o en muchas publicaciones en Facebook se habla constantemente de esta forma, ¿no? de interpretar el problema del mal. Y despacharlo de esa manera de una forma muy rápida, muy sencilla, muy cómoda, pero que no hace, digamos, mucha justicia a nuestra experiencia ni a las preguntas que pueden desprenderse de la realidad del mal. Entonces, los cabalistas están en esta tesitura en la que, tenemos que enfatizarlo, el problema del mal, si bien tiene la posibilidad de entender su entrada a la dimensión del mundo, digamos, a partir de las decisiones del hombre, y en este sentido el mito de Adán es como un simbolismo clave que nos permite entender este descenso, esta caída, ¿no? Lo que dicen algunos, del problema del mal a partir de una decisión humana, a partir del hombre, a partir de la libertad. Sin embargo, los cabalistas insisten que esto no sería posible si no hubiera un mal, ¿no? Si no hubiera una posibilidad, la potencialidad del mal en la creación misma, de la que el hombre es parte, ¿no? Y entonces no es, digamos, que haya una especie de doble comienzo, uno de creación bondadosa, neutra, bondadosa, y por el otro lado una segunda creación relativa a las decisiones del hombre. Usualmente se suele resolver así el problema diciendo el mal es resultado exclusivamente de la voluntad humana, del pecado humano,
mientras que toda la creación de suyo es buena. Y entonces tenemos eso, ¿no? Como si el mundo de la historia, el mundo de las decisiones es el mal, el mundo de la creación es el bien. Pero si haces eso, tendrías que desvincular absolutamente al hombre de la creación misma, ¿no? Porque justamente este hombre que tiene este potencial del mal tendría que, ¿no? Finalmente, si él fue hecho así, ¿no? Entonces eso lo vincula directamente con una propia potencialidad al mal o del mal en la naturaleza misma de Dios, ¿no? Digamos, y donde en un segundo momento, en un segundo plano, como por reflejo, o como dice el hermetismo, como es arriba, es abajo, y el hombre termina encarnando esa misma ambigüedad, esa misma tensión de fuerzas que tiene la divinidad en otro nivel. Lo que hoy vamos a ver son dos interpretaciones adicionales a esta lectura de la Geburá, o de encontrar el origen del mal en una de las sefirot, en una de las potencias o atributos de Dios, ¿no? Que es, digamos, la versión del Zohar, ¿no? Según Gershom Scholem nos dice, es el Zohar el que ubica el tema del mal en una de las sefirot. Pero hay otro, como Isaac Luria en el siglo XVI, que hace una interpretación diferente del problema del mal y que lo coloca, digamos, todavía un paso antes de las sefirot. Y para entender esto, habría que hablar de un concepto fascinante en teología y en cosmología, que es lo que él llama el Tzimtzum. El Tzimtzum, que es una especie de retraimiento, una especie de contracción de Dios, como una especie de protoacto previo a la creación. Es decir, Isaac Luria sostiene que para que la creación pudiera ser posible, el infinito o lo inmanifestado tenía que compactarse, retirarse, retraerse y hacer con ese movimiento de contracción espacio para la creación. Entonces, la creación es posible en la medida en que Dios se retira de sí mismo o hacia sí mismo para crear el espacio para que el universo emerja. Fascinante. Y según Isaac Luria, es en ese acto donde todas las potencialidades de Dios están presentes, donde el mal está. Es decir, es en esa potencialidad, digamos, que se contrae a sí misma, es allí donde, digamos, la severidad y el fuego divino, digamos, el juicio de Dios o este potencial del mal está allí. Solo que aún no se expande, aún no se expresa. Esta contención de todo el ser divino, esta concentración del ser divino, ¿no? Digámoslo así, previo al acto, previo a un Dios actuante o la idea de un Dios creador, debe haber entonces la idea de un Dios que está vuelto sobre sí mismo, de un Dios que está, digamos, en un estado como, si quieren ustedes, como pasivo, como contenido, ¿no? Ahora, fíjense qué interesante. Según Isaac Luria, entonces, nos dice Gershom Scholem en este ensayo que estamos comentando, según esto, la contracción misma, la restricción misma de ese acto de Dios haciéndose, ¿no? Digamos, haciendo espacio para lo otro, esa contracción misma, ese juicio, esa condensación es producto de este potencial mismo del juicio, de la autocontención, de como una especie como de censura, ¿no? Es decir, que si todo en el infinito, ellos usan una expresión preciosa, ¿no? El Ein Sof o Lein Sof, es decir,
el Dios, la dimensión de Dios inmanifestada, el Dios infinito, el Dios que es previo a todas las determinaciones religiosas que tenemos o imágenes de Dios. El Ein Sof es, digamos, la esencia, lo infinito, lo inmanifestado de la divinidad. Y entonces lo que está diciendo Isaac Luria es que el mal es una posibilidad, está en germen, están las semillas del mal puestas como una posibilidad de lo infinito en el ser de Dios mismo. Y esto en filosofía es una constante, ¿no? Por ejemplo, en el pensamiento de Hegel, la idea de que lo absoluto para ser tal tiene que llevar dentro de sí todas las posibilidades, si no, no será absoluto, si no estará limitado por otra cosa que no es él. Por lo tanto, el mal tiene que estar también posibilitado por esta dimensión, digamos, de lo absoluto. Solo que en ese estado de contracción es pasivo, no está desplegado. Y entonces Isaac Luria sostiene que la creación también tiene el poder de, digamos, de desconcentrar este mal absoluto, ¿no? Este mal en Dios previo a la creación, desconcentrarlo, abrirlo, digamos, distenderlo, y en ese momento también, digamos, tiene la posibilidad no solo de realizarse, sino también de redimirse, de trascenderse. Entonces, digamos, para Isaac Luria, entonces, esta forma de concebir el origen del mal en el Simsung, en la contracción de Dios, entonces, digámoslo así, Dios, digamos, pareciera que padece una escisión, una tensión entre una dimensión creadora y una dimensión que se contrae, que se repliega, es decir, una tendencia hacia adentro y una tendencia hacia afuera, ¿no? Entonces hay como dos posibilidades, dos modalidades, ¿no? Y queda claro que para Isaac Luria el problema del mal está en la contracción. Ahí está, digamos, la raíz, ¿no? Y es la creación la que tiene que rearmonizar eso que se movió, eso que, digamos, se extendió con la creación. Entonces, esto es algo también muy, muy interesante porque, digamos, para Isaac Luria, según lo que yo entiendo, el acto creador de Dios sí generó inestabilidad, sí generó un juego de fuerzas. No es lo mismo este potencial absoluto de una divinidad que está solo ella sobre sí misma, ¿no? Digamos, ¿no? A una divinidad que expresa y despliega toda su fuerza, toda su energía en diferentes dimensiones, en diferentes formas, para crear el universo y toda una serie de juegos y de tensiones. Por lo tanto, si este potencial del mal se expresa en la creación, quiere decir que era imposible, digamos, técnicamente hablando, filosóficamente hablando, era imposible que este mundo creado no tuviera en sí toda la potencial del mal, toda la potencialidad del mal. Porque lo único perfecto, armonioso y digamos, es Dios. Y Dios no puede duplicarse a sí mismo, sino solamente expresarse en una especie de disminución de él mismo, ¿no? En esto lo que llaman las emanaciones, ¿no? En esta, digamos, gradación de lo divino, de sus fuerzas y de su manifestación en la realidad. Entonces, la idea del mejor de los mundos posibles de Leibniz, que era una de las afirmaciones que él tenía, pues es todavía, digamos, de un tono optimista, porque al final del día lo que está diciendo Isaac Luria es, perdón, pero todo lo finito, todo lo que emane de ese acto creador tendrá dentro de sí ese potencial de mal o de juicio o de limitación que lleva dentro de sí el acto mismo de crear algo, ¿no? Entonces todo está implicado y no puede ser de otra forma. No podría lo finito desplegarse, desarrollarse, ¿no?
transformarse si no tuviera dentro de sí este potencial también, digamos, destructivo, o este potencial de mal que, digamos, invita a ser superado y a ser trascendido, ¿no? O sea, no habría creación sin esta tensión, sin este juego de fuerzas, digamos, ¿no? Que constituye la realidad, ¿no? Porque de otra manera, lo único que quedaría será lo infinito, lo Ein Sof, lo indeterminado, lo inmanifestado. Pero en el ámbito de la manifestación, en el ámbito del espacio y el tiempo, la realidad del mal, como una de las posibilidades de la realidad, es insuperable. Es parte de esto que llamamos la condición. No solo que, digamos, en el hombre es que esta tensión se vuelve un drama, ¿no? Entonces, eso es lo que, según Gershom Scholem, nos decía Isaac Luria sobre este asunto del problema del mal. Como ustedes notarán, hay una variante, dice Gershom Scholem, ¿no? Isaac Luria logra salir del paradigma del Zohar cuando no ubica el tema del origen del mal en la Sefirot, sino en el Simpson, sino en un acto previo a la creación misma, ¿no? Y que, digamos, al ser anterior, expande, ¿no? Digamos, lleva fuera de sí mismo el problema del mal a todas las dimensiones creadas producto de este juego de fuerzas, ¿no? Y uno podría pensar que hasta ahí llega, ¿no? La reflexión de los cabalistas sobre el problema del mal, y sin embargo Gershom Scholem nos regala una posición todavía más radical, una posición súper interesante y que yo encuentro con algunos referentes en la filosofía del idealismo, particularmente en un filósofo llamado Schelling, que en 1809 va a escribir una obra interesantísima y controversial que se va a llamar Investigación filosófica sobre la libertad, ¿no? Un título así largo, creo que no lo dije bien. El caso está en que, digamos, el último cabalista que va a mencionar, Gershom Scholem, es un cabalista del siglo XVII llamado Natán de Gaza, que tiene la peculiaridad de haber sido el profeta, digamos, el teólogo, al lado de un judío que se dio a sí mismo el nombre de Mesías en el siglo XVII, Sabbatai Tzvi. Este hombre, digamos, acompaña, legitima, traduce, interpreta la realidad de este Mesías judío del siglo XVII, que según algunos tuvo su éxito, tuvo su fama y fue reconocido por muchos como el Mesías, tal cual, ¿no? Fíjense qué interesante. Siguiendo, digamos, esta línea de pensamiento del Simpson, del retraimiento, digamos, de pensar esta anterioridad a la creación, ¿no? O sea, chequen ustedes ese nivel especulativo, no estamos hablando de pensar cosas que, digamos, situaciones o intuiciones antes de la formación del universo. Es algo fascinante. Según Natán, esta luz infinita, este poder absoluto de Dios previo a su despliegue en la creación, previo a emanar de sí mismo sus atributos y desplegarlos en el tiempo y en el espacio y crear estas dimensiones de la realidad, según Natán, había en Dios claramente dos atributos, que ambos son luz, o digámoslo así, dos cualidades de la luz infinita, ¿no? Y dice nuestro autor que allí se asemejaba un poquito al Dios de Spinoza. Recuerden, bueno, aquí hay todo un asunto, y lo digo de una vez de pasadita, ¿no? Hay muchas memes o publicaciones en Facebook hablando del Dios de Spinoza, y lo que se dice de ese Dios, créanme, es una caricatura.
del Dios de Spinoza. En realidad, el Dios de Spinoza es un concepto filosófico muy complejo y herético, además, que le costó al mismo Spinoza el ser excomulgado de las sinagogas, ¿no? Entonces, cuando se hace esta referencia, se dice porque Spinoza decía que para nosotros, los seres humanos, había dos atributos solamente que podíamos concebir por nuestras limitaciones intelectuales y de humanos. Y esos dos atributos son el pensamiento y la extensión. Para Spinoza, la composición de lo real, tal como nosotros lo entendemos, era lo objetivo y lo subjetivo, el pensamiento y la extensión. Pero eso no quería decir que Dios no tuviera más atributos, que Dios tuviera una infinitud de atributos, porque es un ser infinito. Lo que quiere decir es que de esa infinitud, tú y yo solamente podemos captar eso, que lo vemos en la realidad, que es su expresión. Recuerden, aquí también hay una dialéctica, ¿no?, que tienen ustedes que tener muy presente, que en el pensamiento esotérico judío o místico judío está el Dios inmanifestado, el Dios manifestado, ¿no? Esto que también Lutero, ¿no?, le llamaba el Deus absconditus, ¿no?, el Dios escondido, y el Dios que se revela o que se muestra. Y eso que se muestra de Dios es justamente lo que conocemos como el universo, ¿no?, en todas sus dimensiones. Entonces, decía este hombre que Dios, luz infinita, tenía esta luz infinita, tenía dos atributos, ¿no?, que hacían de ella, o que generaban en ella una tensión. Había una luz asociada a la conciencia, una luz consciente, que entre sus cualidades estaba el de expresarse, el de crear, el de salir fuera de sí, el de ir más allá de lo, ¿no?, el de, digamos, romper, digamos, la barrera o la limitación, entre comillas, temporal de un ser infinito plegado sobre sí mismo y proyectarse, creando espacios y mundos y universos. Y esa es la parte, digamos, que decía Natán, la parte de la luz consciente de Dios, o de lo divino, o de lo infinito, o de lo absoluto. Mientras que también en lo absoluto había una parte que él llama inconsciente. Y que esta luz inconsciente, lo que más, digamos, le agradaba, o la tendencia que llevaba esta luz inconsciente, era a mantener el equilibrio, la armonía de lo infinito sobre sí mismo. Entonces, dice Natán que previo a la creación había estas dos modalidades, estas dos posibilidades, ¿no?, digamos, que estaban en equilibrio porque digamos, la luz consciente no se realizaba, no actuaba, pero había una luz que tendía hacia el interior de lo divino y otra que tendía hacia afuera. Una que tendía a mantener digamos, este estado como de centrar al ser divino sobre sí mismo, digamos, como dicen los filósofos, un ser para sí, que era lo inconsciente, y un ser para lo demás, para lo otro, o para lo otro, que sería lo consciente. El caso está en que en algún momento la divinidad decidió darle, digamos, rienda suelta a esta luz consciente de la creación y generar ¿no?, digamos, generar este universo y toda su majestuosidad. Mientras que la luz inconsciente terminó, digamos, resistiendo a esa inercia, a esa fuerza proyectiva de la luz consciente y a revelarse a ella, ¿no? Es decir, anhelar, preferir, tender al recogimiento de este Dios sobre sí mismo, ¿no?, que siente, digamos, el caos o la alteridad que genera la creación. Allí está el mal. Ese es el origen del mal, según Natán. Lo que llamamos mal es precisamente esa dimensión de la luz inconsciente que tiende hacia la divinidad como su vocación última. Y entonces dice sugerentemente Gershom Scholem, en ese instante no es que fuera mala,
pero es que prefería que Dios se quedara consigo mismo a lo otro. Y entonces se genera, digamos, como dos dimensiones. El espacio del Simpson queda colmado de las dos luces. Digamos, por decirlo de alguna manera, en la parte superior, la creación, la luz consciente con todo su poder creativo, y en la parte inferior del espacio que crea el Simpson, el retraimiento de Dios, queda instalado por la luz inconsciente o la oscuridad, la luz inconsciente o la luz oscura, ¿no?, del mal. Por lo tanto, dice, según esta perspectiva, es como los seres vivos, como un nacimiento, es de la oscuridad de donde damos a luz. Todos los seres venimos de la oscuridad para ser engendrados en la luz. Por lo tanto, la meta del universo es que la dimensión consciente de la creación termine permeando, termine llevando a la conciencia lo inconsciente. Suena muy psicológico, ¿no? Suena muy junguiano, ¿no? O como diría Freud, que allí donde está el ello, habita el yo. Fíjense qué cosa más interesante, porque entonces lo que estaría diciendo este supuesto hereje cabalista del siglo XVII es que la creación sublima el mal, que es función del acto creativo consciente sublimar y llevar a la conciencia lo inconsciente. Y que este proceso que nosotros podemos reconocer en los artistas, en el arte en general, en la vida en general, ¿no? Es decir, asumir el mal y llevarlo a la conciencia, ¿no?, para allí armonizarlo con la totalidad. Eso es justamente algo que cósmicamente se está llevando a cabo. Y es allí, les decía yo, mis estimados metamorfoseados, que la obra de Schelling, y eso fíjense qué interesante, porque habrá gente, intelectuales o filósofos, que tal vez no les agrade o no hayan hecho esta relación del esoterismo y la filosofía. Pero lo que está diciendo Nathan es algo muy similar a lo que Schelling decía en un lenguaje mucho más técnico, filosófico, no tan simbólico como este que estamos comentando, pero lo decía con respecto a la libertad, con respecto al hombre. Para Schelling, claro que el fundamento de lo divino era la oscuridad. Claro que para Schelling el problema de la libertad del hombre y del bien y del mal no podía resolverse, no podía entenderse sin una filosofía de la creación, sin una filosofía de la naturaleza. Entonces tenemos, fíjense qué interesante, por un lado tenemos a un hereje cabalista que tiene a un Mesías, ¿no?, que está tratando de, digamos, de hacer comprensible el lenguaje de este Mesías a su generación, y años más tarde, en 1809, Schelling hace una obra, escribe un texto fundamental, no solamente para el idealismo, sino también para el irracionalismo y para las, digamos, corrientes filosóficas del siglo XIX. Y entonces se da esta conexión fascinante, fascinante como el pensamiento judío simbólico, esotérico, gnóstico, si quieren ustedes verlo así, logra permear, en mi opinión, esa es una cosa que hasta valdría la pena hacer una tesis de eso, ¿no? Hasta dónde la Cábala logra permear el pensamiento filosófico, académico de los intelectuales de su tiempo, ¿no? Ahí habrá muchos ejemplos de eso, o sea, digo, aquí en este caso será Schelling y este pensamiento del problema del mal en Luria y en este otro cabalista, ¿no? Y termino no quiero extenderme más, termino esta reflexión con esta última y fascinante sugerencia sobre el Mesías de parte de Natán.
Él dice que el mismo Mesías, en la misma alma del Mesías, ¿no? Esa alma ha nacido, expresa la luz inconsciente de lo divino. O sea, que en el alma misma del Mesías habita el mal. Y que no puede ser de otra forma si el Mesías tendrá que, al final del día, redimir, ¿no? Aunque dice él, no está en estado bruto, no está en un estado salvaje, no está en un estado, sino en un estado sublime, en un estado iluminado, pero en el mismo ser del Mesías tiene que haber digamos, traer dentro de sí la complejidad del mal, la positividad del mal. Y aquí me vienen dos cosas y con esto concluyo. Digamos, en términos del Nuevo Testamento, en términos del imaginario cristiano, es como plantearse la proximidad entre el Mesías y el Anticristo. Es como descubrir en los evangelios que a mayor luz, a mayor presencia de la luz, ¿no? En términos de ese Mesías itinerante, predicador del que hablan los evangelios, también se da al mismo tiempo la proliferación de lo demoníaco. No es entonces sorprendente, fíjense, esta conexión, esta proximidad es lo que estoy tratando de mostrar, la proximidad que hay de estas dos luces en este tipo de seres, en este tipo de personajes, como es el símbolo del Mesías. Entonces, valgan estas reflexiones, valga esto que espero que les sea sugerente, espero que se tomen un café, que lo platiquen, que lo conversen. Esto en términos antropológicos, políticos, sociales, tiene muchas implicaciones. Y los invito a que me las hagan saber escribiendo ahí en los comentarios en este video. Y si les interesa estos temas, háganmelo saber también, porque, digamos, hay mucho que seguir aprendiendo y conociendo de este tipo de temas que justamente por ser marginales, pues no se conocen, ¿no? Y han sido más bien como barridos por una forma de pensamiento tal vez demasiado superficial y cómoda, que es una especie de optimismo reflexivo que ha invadido las redes sociales. Les agradezco mucho su atención. Les mando un abrazo.